Dice un proverbio, la blanda respuesta quita la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Y a veces nosotros decimos, sí, la blanda respuesta quita la ira. Normalmente ocurre eso. Pero a más de uno le habrá pasado que con alguna persona especial, por más blanda que sea tu respuesta, parece que la ira no se va, ¿verdad? Los proverbios y los salmos de sabiduría nos dan la norma de lo que normalmente ocurre. Pero ya, por eso tenemos en el conjunto de libros de sabiduría algunos de otros libros que nos muestran que a veces la norma no ocurre. Los libros de Eclesiastés y Job nos demuestran que las excepciones a la norma ocurren también bajo la voluntad de Dios. Eclesiastés nos demuestra que una vida totalmente íntegra no necesariamente puede darnos el significado de la vida. El predicador dice, yo, en otras palabras, hice todo bien y lo único que puedo concluir es que todo es vanidad. Y el libro de Eclesiastés termina diciendo, obedecer al Señor, este es el fin de cada uno de nosotros. En otras palabras, el significado de nuestras vidas no lo vamos a encontrar portándonos de forma excelente, sino que solamente en Dios vamos a encontrar ese significado. Así que, si bien Proverbios y los Salmos de sabiduría nos dan la norma, ya Eclesiastés nos dice, en algunas ocasiones vamos a darnos cuenta de que aún aunque lo hagamos todo bien, a veces vamos a encontrarnos con la vanidad de la vida. El libro de Job nos demuestra que las calamidades de la vida no siempre pueden explicarse siguiendo el parámetro de la norma. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, todo lo que hace prosperará. Sin embargo, la vida de Job rompe con esa norma. Porque él era un hombre íntegro, un hombre justo. Y sin embargo, las calamidades le vinieron a este hombre bajo la voluntad de Dios. Entonces el libro de Job cumple este propósito de decirnos que aun cuando la norma no se cumple, todo está bajo la voluntad de Dios y el Señor está guiando todo. A la luz de todo esto debemos comprender también la felicidad desde la perspectiva bíblica. Hay una norma, como estuvimos viendo. Estar en el camino correcto normalmente va a llevarnos por el camino de la felicidad. Recibir el perdón divino va a ponernos en el camino de la felicidad. Estar en la presencia de Dios va a ponernos en el lugar en donde el gozo es real. Recibir la corrección de Dios va a ponernos en ese camino. Sin embargo, hay veces que la norma no necesariamente va a cumplirse y quizás va a llegar y va a haber momentos en que vamos a decir, lo viví, he hecho todo esto y sin embargo no estoy sintiendo ese gozo, parece que algo falta. Y el texto que vamos a estudiar hoy justamente nos arroja un aspecto más de esa visión de felicidad que presenta la Biblia. Lo que podríamos llamar el aspecto escatológico, es decir, lo que se relaciona con el fin de los tiempos. La felicidad plena desde la perspectiva de la Biblia no está en este tiempo, sino en la eternidad. Pero como veremos, esto no quiere decir que solo seremos felices en la eternidad, más bien que justamente en vista a la eternidad es que podremos encontrar mayor gozo en esta vida. Y el título del mensaje en esta mañana, y cerramos nuestra serie de mensajes, es Felicidad es ver la vida con los lentes de la eternidad. Y quiero ver con ustedes 3 características de ver la vida con los lentes de la eternidad. Y el propósito es que puedas comenzar a mirar la vida, si aún no lo estás haciendo, con estos lentes. Aquellos que usan lentes saben, sin lentes se ve borroso, uno no puede caminar normalmente. Así también los lentes de la eternidad que nos presenta en la Biblia nos ayudan a ver claramente y a vivir claramente y de esa manera también experimentar el gozo que viene del Señor. Y hoy vamos a ir al Nuevo Testamento y el pastor Raúl, yo no le dije cuál era el texto del mensaje, pero ya se adelantó y leyó todo, ¿verdad? Así que es muy interesante cómo el Espíritu estuvo uniendo. Ya hoy vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Igual quiero leer una vez más con ustedes, pueden abrir sus Biblias. Esto es como una señal. Hoy también en nuestro tiempo devocional estábamos leyendo Génesis, el sueño de Faraón y José que fue llamado a interpretar. Y le dice José al faraón, porque él soñó 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas buenas, 7 espigas malas, ¿verdad? Y le dice, es uno solo tu sueño, faraón, ¿verdad? Ahora leímos 2 veces ya este pasaje. Y así como el Señor fue claro con faraón,
es claro con nosotros. Vamos a leer otra vez este pasaje, hermanos. Así que uno es el mensaje. El Señor está queriendo decirnos algo. Vamos a volver a leer este maravilloso texto. Es interesante que en los Salmos, lo máximo que podemos encontrar son 2 bienaventuranzas de corrida, en el Salmo 84. Pero en Mateo capítulo 5, el Señor presenta 8 bienaventuranzas de corrida. Podríamos decir 9, porque la última tiene 2 en una. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Algunos comentarios antes de ir ya a nuestro primer punto. Con las bienaventuranzas comienza el llamado Sermón del Monte, que se extiende hasta un poquito más allá, el capítulo 7 de Mateo. Y el Sermón del Monte normalmente, algunos habrán leído, tiene varias interpretaciones. Una de las interpretaciones es que todo el Sermón del Monte tiene una connotación futura y se aplica al pueblo de Israel en el milenio, y solamente para ellos. Entonces, cuando nosotros leemos esto, tenemos que entender esto es algo que solamente va a ser real para el pueblo de Israel durante el milenio. Y el punto flojo un poco de esta interpretación es que nosotros leemos y parece quedarnos más que el conocimiento, nada de qué aprovecharnos si es que nosotros nos inclinamos hacia esta interpretación. Está también la interpretación idealista que dice, el Sermón del Monte nos presenta un ideal, es imposible cumplirlo. Tenemos que saber eso. Pero nos da un ideal como para tratar de ser mejores. Recordemos que en el mismo Sermón del Monte están la famosa enseñanza de Jesús como dar la otra mejilla, amar a los enemigos y cuestiones éticas y morales muy difíciles. Entonces la interpretación idealista dice, tranquilo, tenemos que leer como una recomendación el Sermón del Monte y nada más que eso. Y también nos deja muy poco que aprovecharnos si es que nosotros tomamos esta interpretación. Está, por otro lado, en otro extremo, la interpretación moralista que dice que el Sermón del Monte es prácticamente como una nueva ley. Y que si el Señor dijo eso es porque lo podemos cumplir y lo tenemos que cumplir. Y si bien es una interpretación bastante literal un poco del texto, la realidad nos muestra que hay veces que realmente se hace difícil cumplir estas palabras del Señor en nuestras vidas. Y esto nos recuerda que necesitamos del poder de su Espíritu Santo para que esto pueda fluir como un fruto en nuestras vidas. Finalmente está la interpretación que algunos llaman escatología realizada. ¿Y qué significa esto? Quiere decir que nosotros leemos estos pasajes pensando de que esto ya es real, pero que tendrá una culminación, ha de completarse cuando el Señor vuelva. Desde mi perspectiva, esta última interpretación es la que más nos ayuda, porque toma en serio lo que el Señor dice y también nos da esa perspectiva de que va a llegar un día en que esto va a ser completamente real cuando el Señor vuelva. Si miramos nuestro pasaje, lo claro es que Jesús dijo esto a sus discípulos. Dice, viendo la multitud subió al monte, sentándose vinieron a él sus discípulos. Esto no quiere decir que esto sí es algo que nosotros tenemos que leer y escuchar. Y no solamente una información que no corresponde a nosotros y que más adelante ha de cumplirse, porque nosotros somos los discípulos del Señor, también por su gracia. Y también es claro por el versículo 12 que la plenitud de las palabras de Jesús se cumplirán en los cielos. Vuestro galardón, decía el Señor, es grande en los cielos.
Mucho más se puede decir de este pasaje, pero nosotros vamos a concentrarnos en la relación de la felicidad con lo eterno. Y queremos preguntarnos qué significa ver la vida con los lentes de la eternidad. Y nuestro primer punto es, ver la vida con los lentes de la eternidad es considerar al juez eterno. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Lo más significativo de estas palabras es quién lo dijo. Mucho del Sermón del Monte, algunas personas no cristianas leen y dicen, wow, cómo quisiera que esto se aplique, esto es real, esto es algo moralmente lindo. Pero lo más importante del Sermón del Monte y aquí en las bienaventuranzas no es solamente una lista de reglas que podemos aplicar para que el mundo sea mejor. Lo más importante es quién lo dijo. Lo dijo el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Juez eterno. El juicio es una experiencia humana común. Todos somos juzgados de alguna forma. Y no solo esto, buscamos ser juzgados. Ya le voy a explicar por qué digo esto. Es más, hasta podemos decir que necesitamos ser juzgados. ¿Qué es un juicio? Un juicio es una declaración o demostración de aprobación o reprobación. Algunos ejemplos. Un examen es un juicio. Con frecuencia se le escucha a la gente decir, yo sabía todito lo que me salió, pero en el momento me quedé en blanco. Dice, no es justo mi resultado, porque yo sabía, salí del examen y ahí me acordé, dice la gente, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? El examen fue el juez y el juicio quizás fue una mala nota, una reprobación. Y quizás sea cierto, se conocía todo el contenido, se sabía, pero ese examen fue el juicio, fue la declaración de aprobación o reprobación. Así también, quizá alguno dice, vos sabés que era selección múltiple y yo hice tatetí y me salió demasiado bien, ¿verdad? Esa persona quizás no sabe, no conoce y sin embargo, el juez en este caso, el examen le dice, sí, aprobado, buena nota, vos sos el que sabes. Así funciona un juicio. El recibir el título después de una carrera es también un juicio. Algunos dicen, no importa, es un cartón nomás, ¿verdad? Oye, pero en realidad en el fondo sabemos, ese cartón dice algo. Quizá uno pueda decir, pero ese cartón no me da experiencia, no me da conocimiento, no quiere decir nada en realidad de quién soy yo. Y es cierto. Sin embargo, recibir ese cartón es un juicio, porque públicamente declara, esta es la persona que está habilitada para esto o aquello. En el fútbol, el árbitro se le llama el juez, ¿verdad? Hace poco estaba leyendo de la famosa mano de Dios en el Mundial del 86. Maradona metió el gol con la mano. Y ellos salieron campeones ese año. Argentina salió campeona del Mundial con un gol con la mano. Y dice que Maradona se fue a Inglaterra y le entrevistaron y le dijeron si él no quería pedir disculpas por lo que había hecho. Y lo único que él dijo fue, yo no puedo cambiar la historia, dice. Ya está hecho, ya está dicho. Porque el juez no dio la mano, cobró penal, no hay mucho que se pueda cambiar. No había VAR cuando eso, ¿verdad? Por eso quizá ahora existe eso. Pero la realidad es que cuando el juicio se proclama, entonces la aprobación o reprobación ya es pública y ocurre eso. Por eso los juicios son tan importantes. La boda, la ceremonia de boda es un juicio. Si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué cambia en nuestra relación el hecho de que tengamos una ceremonia? No mucho. Nosotros ya tenemos una relación y vamos a tener que seguir construyéndola. Pero en el momento en que el oficial, en el momento en el que el pastor dice, los declaro marido y mujer, esta es una declaración, es un juicio. Públicamente se dice, estas personas están casadas. Obviamente en lo penal, el juez es el juez. Puede haber juicios justos como también injustos, pero lo que declara el juez es lo que tiene validez. Se puede apelar más adelante, pero de esta manera funcionan los juicios. En todos los casos estos juicios producen algo, son declaraciones que validan algo. Cuando traemos todo esto al campo de la felicidad, ocurre algo interesante. Lo relacional tiene un profundo impacto en la felicidad. No se trata solamente de tener cosas, de alcanzar metas, de vivir experiencias. La felicidad depende de quién está a nuestro lado.
¿O quién valora todo aquello que tenemos, logramos o hacemos? ¿Verdad que es así? ¿De qué nos sirve tener un montón de cosas si no tenemos a esa persona a quien amamos a nuestro lado? Y hay veces que lo que más buscamos no es la aprobación de todo el mundo, sino esa persona que realmente es importante para nosotros. Yo tengo una costumbre, algún psicólogo me dirá quizás un trastorno, puede ser. Si me dicen después puedo ir junto a ustedes. Pero a mí a veces yo veo un basurero y veo un papel ahí y quiero probar encestar, ¿verdad? Me posee ahí un espíritu de basquetbolista, ¿verdad? Y para ser sincero, no es que soy tan bueno, no tengo tanta puntería, ¿verdad? Pero siempre voy probando. Si encuentro algo, trato de irme lo más lejos posible, para encestar, ¿verdad? Y una vez, sin mentir, encesté. Algunos se ríen, probablemente tienen lo mismo que yo. Podemos ir después al mismo psicólogo. Encesté de lejos. Pero el gran problema fue que yo nomás estaba. Nadie vio. Después me voy, yo le digo a Lady, vos sabés que encesté de acá. A ver, hace un poco otra vez me dice. Y no, pero en serio te digo, yo quería la aprobación. Podemos lograr algo, pero si la persona que realmente nos interesa no nos da la aprobación, no es lo mismo. Podemos tener grandes cosas, títulos, posesiones, pero si no tenemos la aprobación de aquellas personas que nos importan, eso parece que tiene mucho menos valor. Es así que la felicidad está ligada a quién es el juez que elegimos en nuestras vidas. Así que no se trata solamente del juicio, sino de quién es la persona que nos está juzgando, nos está valorando. En nuestro pasaje, el juez eterno es quien da esta aprobación y le dice a sus discípulos: ustedes son bendecidos, son bienaventurados, son felices. Y lo más importante de esta declaración es quién lo dice. Lo dice el Señor Jesús, el juez eterno. Ver la vida con los lentes de la eternidad es vivir seguros de tener la aprobación del juez eterno, el único cuyo juicio se mantendrá. Muchos buscan ser valorados por miles, su sueño es ser famosos. Otros buscan ser valorados por lo menos por una persona que les interesa y a quien ama quizás. Pero la realidad es, mis hermanos, que ninguno de esos juicios sobrevivirá. No son eternos. Esos jueces no son eternos. Y a veces estamos buscando todo el tiempo la aprobación de esos jueces que no son eternos. Lo que realmente vale es la aprobación del juez eterno. Ese es el juicio que va a permanecer. Ese es el juicio que va a hacer diferencia en toda la eternidad. La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de tener la aprobación del juez eterno? ¿Cómo podemos estar seguros? Y te pregunto, ¿estás seguro, segura de que tenés la aprobación del juez eterno del Señor Jesucristo? Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Palabras de Jesús para Nicodemo, quien tenía la aprobación de todos quizás como fariseo. Pues el Señor le dice, si no crees en el Hijo, estás condenado. Más adelante, Juan 3:36, aún más claro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36, palabras de Juan el Bautista a sus discípulos cuando le preguntaban acerca de Jesús. Y él le dice, esto es claro. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Nuestra fe depositada en el Señor Jesús es lo que hace que podamos tener seguridad de que tenemos su aprobación. Cada vez que nos sintamos fracasados en algo, cada vez que recibamos la desaprobación de otros, cada vez que recibamos el rechazo, los insultos de otros, recordemos esto, hermanos, el juicio de los jueces terrenales no es eterno, lo que importa es la aprobación del juez eterno. Y si tenés al Hijo, Él declara, sos bendito, bienaventurado. Con razón Pablo decía, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El Señor nos justificó por medio de Jesús. Este es el juicio que verdaderamente importa, que permanece.
Ver la vida con los lentes de la eternidad es estar seguro de tener la aprobación del juez eterno y no estar preocupándonos por la aprobación o el juicio de los jueces temporales. Segundo punto, ver la vida con los lentes de la eternidad es valorar las virtudes eternas. En la bienaventuranza Jesús llama felices a aquellos que tienen las virtudes que para el mundo son vicios, no virtudes. Los pobres en espíritu. Una frase que no aparece en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Algunos comentaristas dicen, Mateo espiritualiza lo que Lucas dice en otro pasaje paralelo, porque Lucas dice solamente, bienaventurados los pobres, tiene el registro de lo que el Señor dijo. Pero en realidad Mateo nos ayuda a comprender mejor lo que Jesús decía. Y también un pasaje en Isaías nos ayuda a comprender quiénes son los pobres en espíritu. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y esto nos explica, ¿de qué se trata ser pobre en espíritu? La pobreza física bien puede corresponder a la espiritual, hasta puede ser una ayuda, pero no en todo caso. Tenemos el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, en donde él mismo buscó su pobreza, no tenía una relación con pobreza espiritual. Más adelante él llegó a arrepentirse. Así también tenemos que cuidarnos de espiritualizar la riqueza y decir, no tiene nada de malo, y pasar por alto el hecho de que puede haber avaricia en nuestro corazón. Tenemos el caso de Zaqueo, cuando él conoce verdaderamente al Señor, se despoja de esa relación tan estrecha que tenía con sus bienes. Era una demostración de que él ahora era libre en el Señor. Pobres en espíritu se refiere a aquellos que reconocen su total bancarrota espiritual, saben que no pueden ganarse nada ante Dios, saben que están perdidos. Y Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos. El mundo valora lo opuesto, la fortaleza de espíritu, el espíritu de competencia que se hace camino, que pisa cabezas, que gana por la fuerza. Eso es lo que se valora en el mundo. Ver la vida con los lentes de la eternidad es ser capaces de valorar aquello que el mundo no valora. Y el Señor decía, felices, bienaventurados, benditos son los pobres en espíritu. Los que lloran. En general, llorar es un símbolo de debilidad. Pero aquí esto se refiere a algo más que simplemente llorar por estar tristes. En el Salmo 119, 136 podemos encontrar el sentido de estas palabras. Dice el Salmo, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Se trata de un llanto santo, de aquel que se duele al ver un mundo alejado de Dios. Todo lo contrario a lo que vemos hoy. Hoy hay un orgullo por ir en contra de la voluntad de Dios. Se le llama orgullo. Orgullo por el pecado. Se le llama ser moderno, ser sofisticado. Nadie llora por el pecado en el mundo. El mundo se enorgullece del pecado. Jesús dice, bienaventurados los mansos, que es la libertad de un espíritu libre de malicia y venganza. Sin embargo, el mundo valora a los vivos, no a los mansos. Nosotros le llamamos vivos, astutos. El espíritu vengativo, eso es lo que se valora. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, tanto en lo personal como en lo general. Esto se refiere a la justicia que es de Dios, la verdadera justicia. El mundo quiere lo opuesto a la voluntad de Dios. Jesús decía, bienaventurados los misericordiosos. ¿Sabes cómo vas a ganarte rápidos seguidores, hermanos, tanto en las redes sociales como en general? Incluso en la iglesia a veces, lastimosamente. Apuntá y criticá a alguien por su error o su incapacidad. Enseguida te vas a llenar de seguidores. Enseguida. Esto es lo que el mundo hace. Alguien falla, qué bueno, vamos a irnos contra él. Alguien cae, qué bueno, vamos a pisotearle para que bien se quede ahí abajo. Pero el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos. Y misericordioso es aquel que aún se acerca a aquel que ha caído, que ha pecado, que ha fallado. Es lo que el Señor hizo con nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón, tiene que ver con un corazón no hipócrita. Al mundo le gusta llenarse la boca de Dios, pero su corazón está lejos de Él. Bienaventurados los pacificadores. La frase común dice, divide y vencerás. Pero el Señor bendice a aquellos que están dispuestos incluso a sufrir por perseguir la unidad, la paz y trabajar por ella. Bienaventurados los que padecen persecución. El resultado de todo lo anterior normalmente será la persecución
el desprecio. El Señor declara bienaventurado a estos. Por lo tanto, ver la vida con los lentes de eternidad es poder valorar todo aquello que tiene efecto en la eternidad. Los fuertes de espíritu lograrán grandes cosas en este mundo, pero no pueden ganar el reino de los cielos. Un título puede darte grandes ingresos en esta vida, pero no puede darte un lugar en la eternidad. La maldad, la viveza, la injusticia, todo puede generar grandes réditos en esta vida, pero nada de eso podrá llevarse más allá de la muerte. La religiosidad puede darte gran popularidad, pero no hará que veas el rostro de Dios. La buena vida, una vida libre de problemas, de persecuciones, puede ayudarte a estar tranquilo por mucho tiempo, pero jamás te podrá dar entrada a las moradas celestiales. Ver la vida con los lentes de la eternidad es valorar aquello que tiene un efecto eterno. Y finalmente, esto nos lleva a nuestro último punto. Ver la vida con los lentes de la eternidad es esperar la recompensa eterna. La primera y última bienaventuranza está en presente. De ellos es el reino de los cielos. Aunque aún así se habla de algo futuro del reino de los cielos. El reino es real y presente, pero solo será consumado y visible cuando el Señor vuelva. Todas las demás bienaventuranzas están en el futuro. Los que lloran serán consolados. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Esto nos enseña, hermanos, que aunque todo esto ya es real en la vida del creyente, la plenitud de su felicidad está en la misma eternidad. Ahí está la plenitud de nuestra felicidad. Jesús decía, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pablo tenía bien en claro que su recompensa estaba en la eternidad. Y vamos terminando. Quiero que puedan prestar mucha atención en esta versión. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 8. Las palabras del apóstol Pablo. Dice así la palabra del Señor. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto. Y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. La muerte para el creyente representa la puerta abierta hacia el hogar celestial. Quiero hacer un pequeño ejercicio para ir terminando y preguntarte, ¿qué te puedas imaginar como ilustración? ¿Cuál es la situación o el lugar en donde vos decís, me siento en casa? Quizás sea ese sillón que tenés ahí, ¿verdad? Y que después del trabajo, ya cansado, lo único que querés es sentarte, estirar la pata, tal vez prender la tele. Para muchos quizás sea estar ahí en un bote, en una lancha, en el río, con el sol ahí, tirando tu anzuelo, esperando que un pez venga. Para algunos quizás sea simplemente el ver el rostro de nuestros hijos al llegar. ¿Dónde te sentís como en casa? Pensá un poquito. Esta es la imagen que el apóstol Pablo está usando. Él al pensar en la eternidad estaba diciendo, ahí está mi casa. Ese es mi hogar. Ahí es donde yo me siento pleno, donde me he de sentir pleno. Lastimosamente, hermanos, a veces demasiado a gusto ya nos sentimos en esta vida y olvidamos que nuestro verdadero hogar está en la eternidad.
Y es por eso que tenemos que dar gracias al Señor por las pruebas, porque las pruebas nos recuerdan a veces. Este no es nuestro hogar. Vamos hacia nuestro hogar. Ver la vida con los lentes de la eternidad es considerar la verdadera recompensa, la verdadera felicidad, la plenitud está en el hogar celestial. Muchos en este tiempo se nos han adelantado, como solemos decir. Pero en base a este texto que hemos leído, hermanos, podemos pensar de aquellos hermanos amados nuestros que han partido, que están en su hogar, están en un lugar maravilloso. Están verdaderamente donde pertenecen y su felicidad es plena. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y ver la vida con los lentes de la eternidad es considerar esto, hermanos. Obviamente, sos creyente, tu felicidad plena no va a estar en esta vida, sino en el hogar celestial. Y Pablo decía, cómo quisiera ya estar ahí. Porque ahí es donde él sabía que estaba su verdadero hogar. Felicidad para el creyente es algo que se vive hoy, pero que se experimentará con toda plenitud recién en la eternidad. Por esto debemos mirar esta vida con los ojos, con los lentes de la eternidad, considerando al juez eterno y que esto llene nuestro corazón. Considerando su juicio, hermano, cuando te quieren tirar abajo y cuando estás preocupado, ¿cuál es el juicio que verdaderamente vale? ¿El de los jueces terrenales o el del juez celestial? El del juez eterno. Ese es el juicio que permanece. Valorando lo eterno y no lo pasajero. Es cierto, no puedes tener muchas cosas en esta vida. Pero si puedes valorar lo eterno, esto es algo maravilloso. La fuerza, la popularidad, la riqueza, todo esto pasará. Valoremos lo eterno. Finalmente esperando la recompensa eterna. Amado hermano, amada hermana, estás llorando. El Señor dice, serás consolado. Sufres por tu mansedumbre. El Señor dice, recibirás la tierra por heredad. Te desprecia por ser misericordioso. A veces esto es algo que va a ocurrir. Nos acercamos a aquel que cayó y que todo el mundo le está tirando. Y bueno, nosotros nos acercamos y a veces esto nos pega también a nosotros. El Señor dice, recibirás misericordia. Hermanos, esta no es nuestra casa, no es nuestro hogar. El Señor nos ha preparado morada y qué feliz lugar será. Por lo tanto, gocémonos y alegrémonos hoy. Somos bienaventurados porque tenemos un hogar celestial que nos está siendo guardado por la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que ese gozo eterno se refleje hoy en nuestras vidas. Miremos la vida con los lentes de la eternidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar terminando esta serie de mensajes. Gracias, Señor, porque en tu palabra no tenemos una serie de reglas que nos lleven a vivir amargados, sino tenemos tu voluntad, que es que nosotros podamos ser bienaventurados, 3 veces felices. Gracias, Señor, por eso. Y hoy, Señor, realmente queremos comprometernos a mirar nuestras vidas con los lentes de la eternidad. Con facilidad, Señor, queremos mirar todo lo temporal, todo lo terrenal, preocuparnos, llenarnos de preocupación por eso. Considerar el juicio de los jueces terrenales y no tu juicio. Y por tu gracia nosotros ya recibimos la declaración de haber sido justos y bienaventurados. Porque hemos creído en ti, Jesús. Señor, quizás mis hermanos acá no pueden decir qué plenitud tengo hoy. Que tu Espíritu Santo pueda darle esa seguridad de que la plenitud está más allá. Que la plenitud vendrá en tu venida cuando nosotros partamos para ir contigo. Y podemos estar gozosos y felices hoy porque estamos seguros de que nuestra morada está siendo guardada por ti. Señor, aquellos que han perdido a sus seres queridos, que tu Espíritu Santo pueda reconfortarles, Señor, recordándoles que tus hijos están plenos en tu presencia, donde hay plenitud de gozo. Ayúdanos, Señor, a mirar nuestras vidas con los lentes de la eternidad y de esa manera vivir gozosos y alegres, dando testimonio de ti, Señor.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si toda tu esperanza está en esta vida, tu esperanza es también que después de esta vida no haya nada. Porque si es real lo que la palabra del Señor enseña, entonces la manera en que vivimos y las decisiones que tomamos en esta vida son vitales para lo que va a ocurrir después de esta vida. Y la palabra del Señor nos llama a poner nuestra esperanza en lo eterno. Y una y otra vez la palabra del Señor nos enseña, no se termina todo con esta vida.